Una viuda rechazada, despreciada y arrojada al olvido. Una noche de lluvia golpeó la puerta del apache solitario, un hombre virgen a los 50, marcado por las cicatrices del pasado. Lo que parecía un encuentro imposible se convirtió en la chispa de un amor capaz de desafiar prejuicios y renacer entre las sombras. México, 1857. En lo alto de las montañas de Sonora, donde los vientos silban entre los pinos y las noches parecen interminables, habitaba un hombre que el pueblo conocía con un nombre cargado de temor y respeto: Tayari Montiel. Los niños, al escuchar lo mencionado en sus casas, se apretaban contra las faldas de sus madres. Los hombres lo nombraban en voz baja, con una mezcla de admiración y recelo, como si evocar su presencia pudiera atraer la sombra de un lobo hambriento. Y las mujeres, al recordarlo, bajaban los ojos temiendo que su belleza intacta y su fuerza imponente encendieran pensamientos prohibidos. Tayari era un apache mestizo de cuerpo vigoroso y mirada profunda. Su cabello oscuro caía sobre los hombros como una cascada, y su piel curtida por el sol llevaba las marcas de un hombre hecho para sobrevivir en la intemperie. Tenía 50 años, pero en su porte no había cansancio, sino la fortaleza de alguien que nunca se doblegó ante la vida. Aún así, sobre sus hombros pesaba un silencio imposible de romper, un silencio que ocultaba una herida que ni el tiempo ni las batallas habían podido cicatrizar. No era un ermitaño por elección, sino por condena. 3 décadas atrás, había amado con la fuerza de un huracán a una mujer blanca llamada Jimena Valdivia, una joven de espíritu libre que había desafiado a su familia para entregarle su corazón. Pero ese amor fue arrancado de raíz en una emboscada cruel, en un camino polvoriento, donde la sangre tiñó el recuerdo de la juventud. Desde entonces, Tayari levantó murallas invisibles en torno a su alma y juró nunca volver a tocar a otra mujer. El pueblo lo veía como un enigma. ¿Cómo era posible que un hombre de su talla, con la mirada ardiente y el cuerpo fuerte como un roble, no hubiese tomado esposa ni sembrado descendencia? Algunos lo llamaban maldito, otros lo creían santo. Pero él sabía la verdad. Su cuerpo seguía virgen no por pureza espiritual, sino por fidelidad a una promesa rota, por lealtad a un amor que le había sido arrebatado por la violencia del prejuicio. Su refugio era una cabaña de madera, levantada con sus propias manos en la ladera de la montaña. Allí el fuego crepitaba cada noche, no para acompañar risas ni caricias, sino para recordarle que aún respiraba, aunque su corazón llevaba años enterrado bajo las cenizas de la memoria. Afuera, los coyotes aullaban, el viento golpeaba con furia las paredes, y Tayari permanecía sentado, con la mirada fija en la llama, como si en ella pudiera ver el rostro de la mujer que había amado y perdido. Pero el destino no había terminado con él. A veces, el cielo prepara los encuentros más inesperados en el momento exacto en que los corazones creen que ya nada puede cambiar. Y aquella soledad que había sido su condena durante más de 30 años estaba a punto de quebrarse con un trueno, con un golpe en la puerta, con la llegada de una mujer que traería consigo la fuerza de una tormenta. Porque esa noche, en medio de un aguacero que parecía querer desgarrar la tierra, alguien llamaría al umbral de su cabaña, y en ese instante, lo que Tayari había creído muerto, volvería a despertar. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y sé parte de esta comunidad que ama los grandes romances históricos. Y para saber que estás aquí conmigo, comenta la palabra amanecer. La tormenta había caído sobre la sierra con una furia desmedida, como si el cielo quisiera vengarse de la tierra. Los relámpagos iluminaban la montaña entera y los truenos retumbaban como tambores de guerra. El viento golpeaba contra la cabaña de Tayari, que permanecía en silencio, sentado frente al fuego, con el rostro endurecido por años de soledad. De pronto, entre el rugido de la lluvia, un sonido extraño quebró la rutina de la noche. Golpes en la puerta. 3, 4. Desesperados, como si unas manos temblorosas pidieran auxilio. Tayari se levantó con la rapidez de un felino
y tomó su lanza, porque en esas tierras solitarias nunca se sabía si el que buscaba refugio era un hombre hambriento, un enemigo o un fantasma del pasado. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó sin aliento. Frente a él, bajo el aguacero que parecía querer tragársela, estaba una mujer joven, empapada de pies a cabeza, con un vestido blanco pegado a su piel, el encaje deshecho por la lluvia y los cabellos oscuros pegados a su rostro. Su respiración era entrecortada, sus labios temblaban de frío, pero en sus ojos brillaba algo indomable, la dignidad de quien se niega a caer de rodillas, aún en la desgracia. «Por favor», susurró con voz quebrada, «necesito refugio, solo por esta noche». Tallari permaneció inmóvil, sosteniendo la lanza, mirándola con la desconfianza de un hombre marcado por la traición de la vida. Pero aquella visión lo golpeó como un trueno. El blanco de su vestido le recordó el último día que vio a Jimena, la prometida que le arrebataron, también vestida de blanco. Un eco doloroso atravesó su pecho. La mujer bajó la mirada, avergonzada por su vulnerabilidad, y en ese gesto Tallari reconoció algo que le atravesó el corazón. El rostro de la humillación, el mismo que había visto tantas veces en los marginados, en los rechazados por la sociedad. Finalmente, apartó la lanza y abrió más la puerta. «Entra». Ella obedeció con pasos inseguros, dejando tras de sí un rastro de agua en el suelo de madera. La llama del fogón iluminó su figura y Tallari pudo verla con claridad. Era joven, tal vez 30 años, de belleza serena pero marcada por un aire de tristeza que la hacía aún más cautivadora. Sus mejillas estaban encendidas por el frío y su respiración agitaba el encaje roto de su vestido. Se acercó al fuego, extendiendo las manos para calentarse, y cerró los ojos con alivio. Fue entonces cuando pronunció su nombre. «Me llamo Isabela Cordero». Tallari no respondió de inmediato. La observaba como si el destino hubiera decidido poner a prueba sus juramentos. Había jurado no volver a amar, no volver a mirar a una mujer como mujer. Pero ahí estaba ella, temblando frente a su fuego, trayendo consigo un torbellino de recuerdos y sensaciones que creía enterradas. Isabela levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Por un instante el tiempo se detuvo. No eran dos extraños en una cabaña perdida en la montaña. Eran dos almas heridas que, sin saberlo, estaban a punto de entrelazarse. La tormenta afuera rugía con violencia, pero dentro de esas cuatro paredes se había encendido otro tipo de tempestad, silenciosa e inevitable, la de un hombre que volvía a sentir, y la de una mujer que encontraba en ese refugio mucho más que un techo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esa noche marcaría el inicio de un destino que ni la violencia ni el prejuicio podrían detener. El interior de la cabaña estaba envuelto por el crepitar del fuego, un sonido que se mezclaba con la furia de la tormenta afuera. Isabela, todavía empapada, extendía las manos hacia la llama, mientras el vapor se levantaba lentamente de su vestido blanco, como si la lluvia que había querido apagarla ahora se convirtiera en humo sagrado. Sus cabellos oscuros, mojados y pegados a la piel, brillaban con reflejos dorados bajo la luz del fuego. Tallari, de pie a un lado, la observaba en silencio. No sabía si ofrecerle una manta, si acercarse, si hablar. Hacía tanto que no tenía a una mujer delante que hasta el gesto más simple le parecía un abismo. Él, que había enfrentado jaguares, hombres armados y noches interminables de soledad, ahora se sentía intimidado por la fragilidad y la fuerza de esa mujer que había irrumpido en su mundo cerrado. Finalmente, tomó una manta de lana tejida con sus propias manos y se la extendió. «Cúbrete». Su voz sonó grave, profunda, como un eco nacido de la montaña misma. Isabela lo miró a los ojos al recibirla. Había gratitud en su gesto, pero también una chispa de desafío, como si aquel encuentro no la redujera a una víctima, sino a alguien capaz de sostenerse aún en la adversidad. Se envolvió lentamente en la manta y ese simple movimiento, el roce de la tela sobre su piel, la respiración que volvió a calmarse, hizo que Tallari sintiera algo que lo desarmó, el regreso de una ternura que había enterrado con Jimena.
El silencio que siguió fue espeso, cargado de pensamientos no dichos. Afuera, la lluvia golpeaba con violencia el techo, pero dentro, la verdadera tormenta era otra. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, largas, profundas, con ese lenguaje invisible que nace entre un hombre y una mujer cuando la atracción comienza a arder bajo la superficie. Isabela rompió el silencio, su voz suave pero firme. No suelo pedir ayuda, pero esta noche no tuve otra opción. El mundo se ha vuelto demasiado cruel para una mujer sola. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tallari sintió un golpe en el pecho, porque él también conocía la crueldad del mundo. Él también había sido marcado por la injusticia, por el odio de los hombres que no toleraban que alguien como él amara sin permiso. Quiso decir algo, pero su garganta se cerró. No encontraba palabras que pudieran aliviarla ni confesiones que no parecieran torpes. Entonces eligió el silencio, pero un silencio distinto al de la soledad. Un silencio compartido, cargado de comprensión. Isabela bajó la mirada y con un gesto automático empezó a escurrir el agua de su vestido. El movimiento fue tan íntimo que Tallari apartó los ojos, como si mirarla fuese una falta, pero al mismo tiempo no pudo evitar la punzada de un deseo nuevo, un despertar que lo sacudía después de décadas de negarse a sentir. El fuego chisporroteó, iluminando sus rostros, y por un instante, cuando sus ojos volvieron a encontrarse, ninguno de los dos pestañeó. Había algo allí, algo que aún no podían nombrar, pero que los envolvía con la fuerza de lo inevitable. Él, que había prometido vivir y morir en soledad, sintió que el mundo que había construido se tambaleaba. Ella, que había llegado buscando solo un techo contra la tormenta, empezó a presentir que había encontrado algo más, un refugio para su corazón. Esa noche, sin tocarse, sin siquiera pronunciar palabras de afecto, el fuego encendido en la chimenea se convirtió en un espejo del fuego secreto que comenzaba a arder entre ellos. Y aunque aún ninguno lo sabía, ese calor silencioso sería capaz de desafiar todo lo que la vida, el prejuicio y la tragedia habían querido negarles. La lluvia no cesaba. Golpeaba el techo con la furia de 1000 tambores, y sin embargo, dentro de la cabaña, el silencio era más fuerte que cualquier trueno. Tallari permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el fuego, pero su mente estaba lejos, demasiado lejos, en un recuerdo que había tratado de enterrar durante 32 años y que esa mujer empapada, envuelta ahora en su manta, había hecho brotar como una herida abierta. El resplandor de las llamas iluminaba su rostro endurecido, y mientras Isabela se quedaba en un rincón, intentando recuperar el calor de su cuerpo, él cerró los ojos y vio, como si fuera ayer, a la única mujer que había amado con el alma entera, Jimena Valdivia. Tenía 18 años cuando la conoció, y en sus ojos había un cielo limpio que él nunca había visto antes. Era hija de un ranchero de buena posición, blanca, delicada, de voz dulce y pasos ligeros. El mundo entero se oponía a ellos. Ella con apellido ilustre, él, apache mestizo señalado desde niño como hijo del desierto. Pero el amor que compartían no entendía de fronteras ni de prejuicios. Ella había jurado que se casaría con él, aunque todo el pueblo la señalara, aunque su familia la repudiara. Recordaba aquella tarde como si aún la estuviera viviendo. El sol cayendo sobre los campos, el aire lleno del olor de la tierra húmeda. Jimena corría hacia él con el cabello suelto, riendo, llamándolo por su nombre, con un ramo de flores silvestres entre las manos. Sus labios sabían a promesa, a juventud, a eternidad. Pero la eternidad se quebró de golpe, una emboscada. Hombres enviados por un hacendado cruel, convencido de que ningún apache debía mancillar la sangre de una mujer blanca. Tallari aún escuchaba los gritos, los cascos de los caballos golpeando la tierra, el acero brillando bajo el sol. Corrió, luchó, se defendió con la fuerza de un animal herido, pero llegó tarde. Jimena cayó en sus brazos con la sangre tiñendo el vestido blanco que ella había guardado para su boda. Él gritó hasta desgarrarse, juró vengarla, pero el mundo entero se volvió contra él.
Dijeron que era culpa suya por haberla seducido, que él había atraído la desgracia a su vida. Lo llamaron maldito, y desde entonces ningún hombre ni mujer volvió a mirarlo sin el peso del desprecio. Desde aquel día, Tayari hizo un voto silencioso. Nunca más permitiría que una mujer sufriera por él. Nunca más dejaría que la crueldad del mundo arrancara otra vida inocente a su lado. Y así, en esa promesa rota, enterró no solo su juventud, sino también su derecho a amar. Abrió los ojos de golpe como si el recuerdo lo hubiese quemado. El fuego aún ardía frente a él, pero su corazón latía como si hubiera corrido una batalla entera. Entonces miró hacia Isabela. Ella estaba allí, envuelta en su manta, con los cabellos oscuros cayendo sobre sus hombros, observándolo en silencio, como si pudiera sentir el peso de la tormenta que lo habitaba por dentro. Sus ojos se encontraron y Tayari desvió la mirada de inmediato, temiendo que ella pudiera leer en él la cicatriz más profunda de su alma. Pero aunque quiso apartarse, supo que ya era tarde. La llegada de esa mujer había removido los ecos del pasado y con ellos el juramento que lo había mantenido vivo en la oscuridad. Porque ahora comprendía, con un escalofrío en el pecho, que Isabela no solo había entrado a su cabaña, también había abierto la puerta de una herida que él había jurado nunca volver a tocar. El fuego seguía ardiendo en la cabaña, y aunque afuera la tormenta parecía no tener fin, adentro reinaba un silencio extraño, lleno de secretos no confesados. Tayari permanecía junto a la llama, con los recuerdos de Jimena todavía latiendo en su pecho, mientras Isabela, envuelta en la manta, lo observaba con discreción. Había en él algo que la desconcertaba, esa mezcla de rudeza y dolor, esa fortaleza que parecía inquebrantable, pero que escondía un peso invisible. Y fue entonces cuando decidió hablar. Quizá porque sentía que en ese lugar apartado, en medio de la montaña y del aguacero, podía permitirse desnudar su alma sin miedo al juicio. Su voz tembló al principio, pero pronto tomó firmeza, como quien ya no puede callar más. «Usted me mira como si yo hubiera llegado aquí por casualidad», susurró, sin apartar la vista del fuego. «Pero no, señor. No fue el destino el que me trajo, fue el desprecio de los míos». Tayari levantó lentamente la mirada, y sus ojos se encontraron con los de ella. Isabela inspiró hondo y continuó. «Fui esposa de un hombre que ya no está en este mundo. Él partió joven, demasiado joven, y aunque su muerte debería haber bastado para que la compasión me rodeara, lo único que recibí fue el veneno del desprecio». Cerró los ojos un instante, y 2 lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. «Me llamaron maldita, estéril, inútil. Dijeron que mi vientre estaba seco, que yo había condenado a mi esposo a morir sin dejar herederos. Mis propios suegros me expulsaron de la casa como a una intrusa. Me acusaron de haber deshonrado su apellido por no haber dado un hijo. ¿Puede imaginar usted lo que significa que te arranquen hasta tu nombre?» Tayari no respondió, pero su rostro endurecido se volvió hacia ella con una atención que Isabela sintió como un abrazo invisible. Caminé por las calles de ese pueblo con la frente en alto, aunque por dentro estaba rota. Las mujeres me escupían al pasar, los hombres me miraban como si fuera un desperdicio de carne. Ni una sola mano se tendió hacia mí, ni una sola voz se levantó para defenderme. Su voz se quebró apenas, pero enseguida se recompuso. Y cuando ya no pude soportar más humillaciones, me marché. Preferí enfrentar la montaña y sus fieras, antes que seguir muriendo un poco cada día en medio de los murmullos y las miradas que me despreciaban. El silencio se hizo aún más denso. Afuera, los truenos parecían aplaudir la confesión de aquella mujer que pese a todo se mantenía erguida. Había en su relato un dolor que Tayari comprendía demasiado bien. Él también había sido marcado. Él también conocía el filo cruel de los prejuicios. Isabela bajó la voz y agregó: «No pedí venir aquí, no planeé llamar a su puerta, pero cuando la tormenta me alcanzó en medio del camino, sentí que si alguien podía entender lo que es vivir rechazado, ese alguien era usted». Las palabras quedaron flotando en el aire, y Tayari sintió que algo dentro de él se estremecía, porque por primera vez en muchos años
Reconocía en otra persona un reflejo de su propio exilio, de su propio dolor. Ella, la viuda despreciada. Él, el guerrero condenado al silencio. Dos soledades que, sin buscarse, se habían encontrado bajo el mismo techo. Y aunque ninguno de los dos se atreviera a decirlo aún, aquella confesión había encendido una llama distinta al fuego de la chimenea. La certeza de que en medio del rechazo y del desprecio, habían hallado en el otro un refugio que el mundo les había negado. La tormenta no cedió en toda la noche, ni tampoco al amanecer. Las montañas estaban cubiertas de neblina y los caminos se habían convertido en ríos de lodo. Isabela permanecía en la cabaña, obligada por la fuerza de la naturaleza a compartir más tiempo con aquel hombre que parecía hecho de piedra y silencio. Pero lo que al principio fue incomodidad, pronto comenzó a transformarse en algo diferente, algo que ninguno de los dos esperaba. Las horas se estiraban, largas y tranquilas, acompañadas solo por el crepitar del fuego y el aroma de las hierbas que Tallari colgaba en racimos para secar en las vigas. Isabela, agradecida, se ofreció a ayudar en las pequeñas labores de la casa. Tomó hilo y aguja, y con paciencia empezó a coser las viejas camisas que él tenía desgarradas por la vida en el monte. Cada puntada era un gesto silencioso de cuidado, como si en cada hilo intentara recomponer no solo la tela, sino también la herida invisible que percibía en aquel guerrero. Tallari la miraba de reojo, sin atreverse a agradecer. Era un hombre acostumbrado a sobrevivir sin necesitar a nadie, pero ver a esa mujer inclinada sobre su ropa, tan concentrada, tan serena, despertaba en él un calor desconocido. No era el fuego del deseo que arde en la piel de manera inmediata, sino algo más profundo. La sensación de compañía, de hogar, de aquello que había creído perdido para siempre. En otra ocasión, fue él quien se acercó. La vio batallar con la leña húmeda que se negaba a encenderse y sin una palabra, se arrodilló frente al fogón. Con manos firmes y seguras, mostró cómo acomodar las astillas secas en el centro, cómo soplar con calma hasta que la llama cobrara vida. Ella lo observaba en silencio, fascinada no solo por la fuerza de sus brazos, sino por la ternura escondida en ese gesto tan simple. Cuando la chispa se transformó en un fuego vivo, Isabela sonrió apenas, y Tallari sintió que ese destello de alegría en su rostro valía más que cualquier victoria en combate. Fueron días en los que no hubo confesiones ni promesas, pero sí silencios compartidos. Cuando él salía a cortar leña, ella lo esperaba preparando un caldo sencillo con lo poco que encontraba en la alacena. Cuando ella dejaba caer un balde de agua por accidente, él se inclinaba para ayudarla sin reproche, y en ese roce accidental de sus manos, ambos contenían la respiración. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, Isabela dejó escapar una risa breve al ver cómo un gallo viejo que rondaba la cabaña se escapaba con un trozo de pan. Tallari, sorprendido por aquel sonido cristalino, se quedó inmóvil. No recordaba la última vez que había escuchado la risa de una mujer bajo su techo. Ese eco ligero, tan humano, rompió algo en su pecho endurecido, y por un instante deseó que ese sonido no terminara nunca. Y fue en un momento casi imperceptible cuando sucedió. Sus miradas se encontraron, largas, profundas, sin huida. No se tocaron, no dijeron palabra alguna, pero en ese cruce silencioso ambos entendieron que estaban entrando en un territorio peligroso y al mismo tiempo necesario. Porque sin buscarlo, sin planearlo, en medio de la tormenta y la soledad, habían comenzado a construir un lazo. Un lazo hecho de gestos sencillos, de silencios que hablaban más que las frases, de la certeza de que, aunque el mundo los hubiera rechazado, allí, bajo ese mismo techo, ya no estaban solos, y lo que empezó como refugio se estaba convirtiendo, sin que ninguno de los dos lo nombrara, en la primera chispa de un destino compartido. Los días transcurrían en la montaña como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Isabela y Tallari compartían silencios y pequeñas rutinas, y aunque ninguno de los dos lo confesara, ambos empezaban a temer el instante en que la tormenta cesara
y ella tuviera que partir. Pero mientras dentro de la cabaña florecía un lazo inesperado, en el mundo de abajo, en el pueblo dominado por el murmullo y la hipocresía, el nombre de Isabela Cordero volvía a ser pronunciado con malicia. Había un hombre que se erguía sobre todos con el poder de su hacienda y el peso de su apellido, don Fermín Arriaga. Su sola presencia imponía miedo. Era un hombre entrado en años, de mirada dura y sonrisa falsa, dueño de tierras, de hombres y de conciencias. Para él, las mujeres no eran más que adornos de un apellido, y los indígenas seres destinados a obedecer y a callar. Cuando Isabela huyó de la casa de sus suegros, fue don Fermín quien agitó el rumor de que se trataba de una mujer sin honra, que había escapado porque ocultaba culpas. Se proclamaba guardián del orden, pero lo que lo movía era el deseo de controlarla, de devolverla a un sitio donde él y los suyos pudieran seguir tratándola como propiedad. Una tarde, en su hacienda iluminada por lámparas de aceite, don Fermín recibió noticias. Isabela había sido vista subiendo hacia las montañas, hacia la soledad donde vivía aquel apache del que tanto se murmuraba. La noticia lo hizo reír con desprecio. «Así que la viuda maldita ha ido a esconderse entre salvajes», dijo con voz envenenada, «pues entonces habrá que recordarle quién manda en estas tierras». Su risa resonó entre los muros de la hacienda, pero lo que ocultaba era su propio miedo, el miedo a que una mujer, señalada como débil, se levantara con más dignidad que todos los hombres que la juzgaban. Mientras tanto, en la cabaña, Isabela intentaba recomponerse. Tallari le enseñaba a cortar leña con firmeza, y ella, torpe al principio, reía suavemente al equivocarse. Era un instante simple, humano, pero que escondía un milagro. La viuda que había sido rechazada estaba volviendo a sentirse viva, y el guerrero que había prometido silencio estaba descubriendo que podía compartir más que recuerdos con un ser humano. Pero como toda llama que empieza a arder, la envidia y el prejuicio pronto buscarían sofocarla. Don Fermín no toleraría que una mujer a la que él había condenado al desprecio encontrara refugio en los brazos de un apache. En su mente, ese hecho no era solo una ofensa, era un desafío a la autoridad de toda una sociedad que él representaba con orgullo enfermo. Esa misma noche, mientras Isabela y Tallari compartían el pan frente al fuego, en el pueblo se reunían hombres armados, guiados por órdenes de don Fermín. Sus botas resonaban en el empedrado, susurrando una promesa de violencia. La sombra del antagonista había comenzado a extenderse y pronto golpearía la puerta de la cabaña. Lo que había nacido como un refugio de lluvia estaba a punto de convertirse en un campo de batalla entre la dignidad y el desprecio, entre el amor que germinaba en silencio y el odio que se resistía a morir. Porque allí donde el corazón encontraba esperanza, siempre había alguien dispuesto a arrancarla de raíz, y el rostro de ese alguien, en esta historia, tenía nombre y apellido: don Fermín Arriaga. La tormenta había cedido, pero en su lugar quedó un aire denso, pesado, como si la montaña presintiera que algo oscuro se acercaba. La cabaña de Tallari, que hasta entonces había sido refugio, pronto se convertiría en el escenario de una prueba que pondría a descubierto no solo su fuerza, sino también la intensidad del lazo que empezaba a nacer entre él e Isabela. Era de noche cuando se escucharon los cascos de los caballos retumbando contra la tierra húmeda. No eran viajeros extraviados. Era el sonido marcial de hombres que cabalgaban con órdenes precisas. El corazón de Isabela se encogió al reconocer esas voces ásperas, esas risas crueles que había oído en el pueblo. Sabía de dónde venían, sabía quién los había enviado. Don Fermín había extendido su sombra hasta la montaña. Un golpe brutal sacudió la puerta de la cabaña. «Isabela Cordero», rugió una voz al otro lado. «Sal de inmediato. No puedes esconderte en la guarida de un salvaje». Ella se aferró instintivamente al brazo de Tallari, con los ojos llenos de terror. El guerrero no dijo nada, solo apartó con firmeza su mano y se levantó con la calma de quien ha enfrentado a la muerte antes. Tomó su lanza y se colocó frente a la puerta, erguido como una muralla de carne y hueso. Los golpes se hicieron más fuertes hasta que la madera estuvo a punto de ceder. Tallari abrió de un empujón, y la lluvia que aún caía suavemente
iluminó la escena con un relámpago lejano. Allí estaban, 5 hombres armados con machetes y rifles, sonriendo con desprecio al verlo. «Mira nada más», dijo uno de ellos, escupiendo al suelo. «El perro apache cree que puede esconder a una mujer blanca». Las palabras fueron cuchillos que abrieron viejas cicatrices. En ese instante, la imagen de Jimena, su prometida muerta, regresó a su memoria. Aquella vez había llegado tarde, había fallado en protegerla. Pero esta vez no. Esta vez no permitiría que otra mujer inocente cayera bajo el odio del mundo. «Ella no irá con ustedes», respondió Tallari con voz firme, profunda, que resonó como un trueno contenido. Los hombres soltaron carcajadas, burlándose. «¿Y quién te lo va a impedir, tú?», preguntó el que parecía ser el líder, levantando el machete con arrogancia. Entonces, todo ocurrió en un segundo. El primero de ellos avanzó con violencia, pero Tallari lo detuvo con un golpe seco de su lanza, arrojándolo contra el barro. El segundo disparó, y la bala silbó rozando el hombro del apache, que no se detuvo. Con la fuerza de un huracán, lo desarmó y lo derribó con un solo movimiento. Isabela, temblando, observaba desde dentro de la cabaña. Sus manos apretaban la manta contra el pecho, y cada golpe que Tallari lanzaba era también un golpe contra las cadenas invisibles que ella había cargado durante años. En aquel combate no veía solo a un hombre defendiendo su vida, veía a alguien levantándose contra el desprecio del mundo, reclamando su derecho a protegerla. El enfrentamiento fue breve, pero feroz. Uno a uno, los hombres de Don Fermín cayeron, derrotados por la fuerza implacable de Tallari. El barro se mezcló con la sangre, y los relámpagos iluminaron la escena, como si el cielo mismo quisiera presenciar el momento en que un hombre rompía con el pasado de derrota que lo había perseguido. Cuando el último de ellos huyó entre insultos y amenazas, la noche quedó en silencio. Tallari permaneció de pie, respirando con el pecho agitado, con la lanza aún firme en su mano. Su mirada, dura como piedra, se suavizó al volver a la cabaña. Isabela corrió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo palabra alguna, simplemente tomó un paño y con manos temblorosas limpió la sangre de su brazo herido. Sus dedos rozaron la piel caliente de él y en ese gesto, cargado de ternura y de miedo, Tallari sintió que algo que había permanecido muerto en su interior volvía a latir con fuerza. Por primera vez en 32 años, no se sintió derrotado ni maldito. Esa noche, mientras Isabela curaba sus heridas con la delicadeza de quien sabe lo que es sufrir, comprendió que había ganado más que una batalla. Había recuperado el derecho de proteger, de sentir, de vivir. Y sin que ninguno de los dos lo confesara, la sombra del odio que los rodeaba había encendido una llama más poderosa. La certeza de que, unidos, podían desafiar al mundo entero. La batalla había terminado, pero en el silencio que siguió a la violencia se escuchaba el latido del miedo, el roce de la respiración agitada, el temblor de una mujer que había visto a la muerte llamar a su puerta y a un hombre enfrentarse a ella con una fiereza indomable. Tallari estaba de pie, con el brazo herido, la piel marcada por el filo de un machete y las gotas de sangre que se mezclaban con la lluvia aún pegada a su cuerpo. Isabela, con el rostro enrojecido por la angustia, lo tomó suavemente de la mano y lo condujo de regreso al interior de la cabaña. Sus pasos eran firmes, aunque por dentro se quebraba de miedo al pensar lo cerca que había estado de perderlo. Lo sentó junto al fuego y sin pronunciar palabra, buscó un paño limpio, agua y las hierbas que había encontrado en un rincón del alacén. El silencio que los envolvía era distinto al de antes. No era distancia, era intimidad. El sonido del fuego, el olor de la madera ardiendo y la respiración entrecortada de Isabela se mezclaban en un ambiente que parecía suspendido en el tiempo. Ella comenzó a limpiar la herida con manos temblorosas. El paño recorría lentamente la piel de Tallari y en cada roce había más que un simple gesto de cuidado. Era la ternura de una mujer que había visto demasiadas veces la crueldad y que ahora encontraba en ese acto la forma de ofrecer lo único que tenía para dar: consuelo. Tallari la observaba en silencio. Sus ojos, acostumbrados a la dureza,
se suavizaron al mirarla tan cerca. El cabello de Isabela, aún húmedo, caía sobre su rostro, y cada vez que lo apartaba con un movimiento delicado, él sentía que el mundo entero podía derrumbarse y aún así ese instante seguiría siendo suficiente. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fue un momento breve, pero en esa mirada había más que gratitud. Había preguntas sin palabras, había un temblor que ambos intentaban ocultar. Tallari apartó la mirada, pero el calor que sentía en el pecho lo delataba. Por primera vez desde la muerte de Jimena, el vacío que lo habitaba se llenaba de algo distinto, de algo vivo. Isabela, al ver la profundidad de aquella herida, no solo en la carne sino en el alma, susurró con voz suave: «Usted no está solo. Quizá lo ha creído por demasiado tiempo, pero no lo está». Las palabras fueron un bálsamo inesperado. Nadie le había dicho eso en 32 años. Tallari, que había jurado cargar su cruz en silencio, sintió que esa frase sencilla rompía el muro de piedra que había levantado alrededor de su corazón. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era un silencio cargado de calor. Las manos de Isabela siguieron recorriendo su piel con cuidado, aplicando hierbas, limpiando la sangre. Sus dedos se demoraban apenas un segundo más de lo necesario, como si temieran soltarlo. Y él, que nunca había permitido un contacto así desde la juventud, cerró los ojos y dejó que la sensación lo envolviera. Fue en ese instante cuando ambos comprendieron, aunque ninguno lo confesara, que lo que había empezado como un refugio estaba convirtiéndose en algo mucho más poderoso, un despertar. El despertar de un hombre que había vivido como piedra y que ahora volvía a sentir la dulzura de una caricia. El despertar de una mujer que había sido tratada como despojo y que ahora descubría que sus manos podían sanar, que su ternura tenía valor. El fuego iluminaba la escena como un testigo silencioso y la tormenta afuera había cedido a una llovizna tranquila. Y aunque no hubo beso ni palabra de amor, en ese cuidado íntimo, en esas miradas que se buscaban y se esquivaban, en ese roce que parecía inocente, pero que ardía en lo profundo, el corazón de ambos comenzó a latir de una manera distinta. Era el inicio de algo inevitable, el inicio de un amor que, aunque aún no se atrevieran a nombrarlo, ya había despertado. La noche se había vuelto clara después de la tormenta. El aire, limpio y húmedo, olía a tierra recién lavada, y sobre la montaña la luna brillaba como un farol inmenso que parecía observarlos en silencio. Tallari salió de la cabaña con paso lento, como quien carga un peso que lo obliga a respirar hondo antes de seguir adelante. Se sentó sobre una roca frente al bosque, con la mirada perdida en la línea plateada que dibujaba la luz de la luna sobre los árboles. Isabela lo siguió en silencio. No quería interrumpirlo, pero algo en su corazón le pedía permanecer cerca. Se acomodó a su lado, envuelta aún en la manta que él le había dado, y por un instante no dijeron nada. El canto lejano de un búho fue el único sonido que los acompañó. Fue Tallari quien rompió el silencio, con una voz grave, cargada de una melancolía que parecía venir desde el fondo de su pecho. Hay cosas que uno guarda tanto tiempo que terminan pudriéndole el alma. Se detuvo un instante, apretando las manos sobre las rodillas. Y esta noche siento que debo hablar, aunque mis palabras me quemen por dentro. Isabela lo miró con atención, como si cada sílaba que saliera de su boca fuera un tesoro que no debía perderse. Él bajó la cabeza y su voz tembló apenas. No he conocido a ninguna mujer desde hace 32 años. Guardó silencio, como si esa sola confesión lo dejara desnudo. Luego alzó la vista hacia la luna, como buscando valor en su luz. No porque no pudiera, no porque no hubiese tenido oportunidad, sino porque mi cuerpo y mi alma quedaron atados a un recuerdo. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la piel. Sus labios quisieron preguntar, pero se contuvo, dejándole espacio para abrir la herida que estaba dispuesto a mostrar. Tallari respiró hondo. Cuando tenía 18 años amé a una mujer, Jimena Valdivia. Ella era todo lo que yo soñaba, blanca como las flores del campo, rebelde como el viento. Me prometió que, aunque el mundo se nos opusiera, sería mía.
Íbamos a casarnos. Sus ojos se oscurecieron. Pero los hombres de un hacendado, cegados por el odio, nos tendieron una emboscada. Ella cayó en mis brazos, y la vi morir con el vestido que había guardado para nuestra boda. Su voz se quebró como nunca antes. Ese día juré que no volvería a amar, que mi piel, mis manos, mi boca permanecerían fieles a ella, porque no podía permitir que otra mujer cargara la desgracia de estar junto a mí. Isabela sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Había dolor en esas palabras, pero también una pureza tan rara, tan inconcebible, que le estremeció el corazón. Ese hombre temido por todos, con el cuerpo de un guerrero y la mirada de un lobo, estaba confesando la soledad más cruel y el voto más duro que un ser humano podía soportar. Él giró la cabeza hacia ella. 32 años he guardado silencio. 32 años he dormido solo. He evitado miradas, he evitado caricias, porque dentro de mí estaba convencido de que cualquier mujer a mi lado acabaría sufriendo el mismo destino. Isabela, conmovida hasta lo más hondo, acercó lentamente su mano y la posó sobre la de él. Sus dedos eran pequeños comparados con la rudeza de los de Tallari, pero el calor que transmitieron atravesó la armadura de piedra que él había construido. «Nadie debería cargar solo con una herida así», susurró ella con voz temblorosa. «Usted no tiene culpa de lo que ocurrió, y si el mundo fue cruel, no significa que el destino no pueda darle una segunda oportunidad». Los ojos de Tallari se humedecieron con un brillo que jamás se habría permitido mostrar ante otro ser humano. El silencio volvió, pero ya no era un silencio de soledad, sino de comunión. Allí estaban los dos, bajo la luna, compartiendo cicatrices, comprendiendo que sus dolores no los separaban, sino que los unían. Fue en ese instante cuando Isabela entendió la magnitud de aquel hombre. No solo era un guerrero temible, era alguien que había transformado su dolor en fidelidad, su soledad en resistencia, su silencio en lealtad. Y ahora, al abrirse a ella, le estaba entregando lo más valioso que tenía, la verdad de su alma. Y aunque ninguno de los dos pronunció la palabra amor, ambos supieron que esa noche, bajo la luna que lo escuchaba todo, algo había cambiado para siempre. La luna seguía alta en el cielo, derramando su luz plateada sobre la montaña, como si quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Tallari e Isabela permanecían juntos en silencio, con las manos unidas, respirando el mismo aire cargado de confesiones y heridas abiertas. Él había revelado la verdad de su soledad, y ella, con lágrimas contenidas, lo había escuchado con una ternura que desarmaba cualquier muralla. En el pecho de Tallari latía un tambor que hacía décadas no sentía. Su cuerpo entero estaba acostumbrado a la contención, a la renuncia, al exilio interior. Pero esa noche, bajo la mirada de Isabela, cada fibra de su ser reclamaba un derecho que él se había negado, el derecho de volver a amar. Ella lo miraba fijamente, y en sus ojos había una mezcla de compasión, admiración y deseo contenido. Se veía reflejada en su dolor, pero también atraída por esa fuerza serena, por esa vulnerabilidad que lo hacía más humano que nunca. Y en ese reflejo encontró el valor de acercarse un poco más. El viento soplaba suavemente, moviendo los mechones húmedos del cabello de Isabela sobre su rostro. Tallari, casi sin pensarlo, alzó la mano y los apartó con torpeza, como quien teme romper un cristal precioso. Fue un gesto simple, pero en él se condensaron 32 años de abstinencia, de ausencia, de necesidad reprimida. Sus miradas se encontraron de nuevo. Ninguno habló, ninguno necesitaba palabras. Los ojos de ella decían: «No temas, no estoy aquí para herirte». Y los de él suplicaban: «Déjame olvidar el miedo aunque sea por un instante». Y entonces ocurrió. Tallari, con la respiración entrecortada, inclinó lentamente el rostro hacia ella. Isabela no retrocedió. Por el contrario, cerró los ojos y dejó que la distancia se deshiciera en un gesto que parecía prohibido por el destino, pero bendecido por la luna. Sus labios se encontraron primero con timidez, como quien toca el agua por primera vez después de una sequía eterna. Pero pronto el beso se hizo más profundo,
cargado de ternura y de fuego contenido. Para él, era el primer beso desde la juventud, el primer contacto real en 3 décadas. Y en ese instante, no fue el guerrero temido por todos, no fue el hombre marcado por el dolor, fue simplemente un ser humano que volvía a sentir la vida corriendo por sus venas. Para ella, fue el beso de la reivindicación, el beso que le devolvía la certeza de que todavía podía despertar deseo, ternura, pasión y que no estaba condenada al desprecio que otros le habían impuesto. El mundo alrededor desapareció. La montaña, el bosque, la herida del pasado, todo se desvaneció bajo la intensidad de ese beso. Era como si el tiempo se hubiese detenido para concederles un instante de eternidad. Cuando se separaron lo hicieron lentamente, con los labios aún rozándose, con los ojos entreabiertos. Tallari la miró con un temblor en el alma, y en su voz ronca escapó un susurro. 32 años he esperado sin saberlo. Por este momento. Isabela apoyó la frente contra la suya y cerró los ojos. No respondió con palabras porque no hacían falta. El silencio estaba lleno de significado y el calor de su cercanía hablaba más alto que cualquier promesa. Esa noche, bajo la luna que los envolvía con su luz, no hicieron falta juramentos ni caricias más audaces. Ese beso, ese único beso, bastó para sellar el inicio de un amor que ya no podría ocultarse. Un amor nacido de la tragedia y la humillación, pero destinado a desafiar al mundo entero. Porque aunque lo llamaran prohibido, aunque intentaran arrancarlo de raíz, el amor verdadero ya había echado la primera semilla en sus corazones. La noticia corrió por el pueblo como un incendio en la hierba seca. Isabela Cordero, la viuda despreciada, no solo había encontrado refugio en la montaña, sino que lo había hecho en la casa del apache solitario, aquel hombre que todos temían y que pocos se atrevían siquiera a mirar a los ojos. Los murmullos se multiplicaban en cada esquina. Las mujeres escondían las sonrisas maliciosas tras los abanicos y los hombres asentían con indignación, convencidos de que aquel era un escándalo que debía ser castigado. Al frente de todos esos juicios estaba don Fermín Arriaga. No podía permitir que una mujer a la que había marcado con su desprecio se levantara con dignidad de la mano de un hombre al que él consideraba menos que nada. En su mente, aquello era un desafío a su poder, a su apellido, a las reglas que él había impuesto durante años. Y así, con la soberbia en la mirada y el veneno en la lengua, decidió humillarla públicamente. Un domingo por la tarde, en la plaza del pueblo, reunió a la gente con la excusa de impartir justicia. El aire estaba cargado de tensión y en medio del bullicio hizo que trajeran a Isabela acompañada por 2 hombres armados. La gente murmuraba, unos con compasión, otros con desprecio. Ella caminaba con la frente erguida, pero su corazón latía con fuerza al sentir que, una vez más, estaba frente al cadalso de las miradas crueles. Don Fermín se levantó en el centro de la plaza, con la voz engolada que usaba para imponer su autoridad. Aquí tienen a la viuda que se atrevió a deshonrar la memoria de su difunto esposo, escondiéndose en la choza de un apache. Una mujer sin pudor, sin honra, sin lugar en nuestra sociedad. El murmullo creció, y algunos bajaron la cabeza avergonzados, pero otros aplaudieron la humillación. Isabela respiró hondo, conteniendo las lágrimas, porque sabía que no podía mostrar debilidad. Entonces, un silencio repentino atravesó la multitud. Los murmullos se apagaron uno a uno, como si una sombra hubiera cubierto el sol. Y esa sombra no era otra que la figura de Tallari Montiel, que avanzaba entre la gente con paso firme, con la mirada fija y el porte de un hombre que no se doblega. Sus hombros anchos, su altura imponente y el brillo de sus ojos hicieron que los más cobardes retrocedieran sin darse cuenta. Se colocó al lado de Isabela y tomó su mano, entrelazando sus dedos delante de todos. Ese gesto simple fue más poderoso que cualquier espada. El pueblo entero contuvo el aliento. «Basta», dijo Tallari con voz profunda, que resonó como un trueno contenido. «Nadie tiene derecho a arrancarle la dignidad a esta mujer.
Nadie tiene derecho a juzgarla, porque si aquí hay vergüenza, no es suya, sino de quienes la señalaron. Don Fermín se puso rojo de furia. ¿Cómo te atreves, salvaje? ¿Crees que tu palabra vale más que la mía? Tú no eres nada. Tallari sostuvo su mirada con una calma que lo desarmó. Soy un hombre, y eso basta para decir que Isabela es libre de elegir dónde quiere estar, y ha elegido estar conmigo. Un murmullo distinto recorrió la plaza, uno que no era de burla ni de desprecio, sino de sorpresa, de respeto, incluso de admiración. Los ojos de las mujeres se humedecieron al ver a Isabela tomada de la mano de aquel hombre que, contra todo, la defendía con dignidad. Los hombres, acostumbrados a temerlo, descubrieron en su postura una fuerza que iba más allá de la violencia, la fuerza de quien lucha por amor. Don Fermín intentó gritar algo más, pero su voz se perdió en medio de la multitud. El pueblo había visto demasiado, había sentido demasiado. Nadie se atrevió a aplaudirlo ni a corear sus palabras. El silencio se volvió un juicio contra él. Isabela, con los ojos brillantes, apretó la mano de Tallari. En ese instante comprendió que no importaban los rumores, ni las humillaciones, ni las amenazas. Lo único que importaba era que, después de tanto desprecio, había alguien dispuesto a plantarse frente al mundo entero para darle su lugar. Y allí, en esa plaza que tantas veces había sido escenario de su vergüenza, ella se sintió por primera vez honrada. No por un apellido, no por un título, sino por el amor de un hombre que la reconocía como su igual. El triunfo no fue de la fuerza, sino de la dignidad. Y aunque la batalla contra el prejuicio no había terminado, ese día, frente a todos, Isabela y Tallari habían ganado la primera victoria, la del respeto. Pasaron los meses, y la vida en la montaña comenzó a transformarse en un remanso de paz. Lo que antes era soledad y silencio se llenó de sonidos nuevos. La risa discreta de Isabela, el crujir de la leña compartida, las conversaciones en voz baja bajo el manto de las estrellas. Tallari, que había creído que su destino estaba condenado a la soledad eterna, descubría cada día la suavidad de lo cotidiano al lado de una mujer que lo miraba sin miedo, con ternura y con un respeto que nadie le había dado antes. La noticia del matrimonio de ambos corrió por el pueblo con el mismo ímpetu con que antes se habían extendido los rumores de humillación. Esta vez, sin embargo, no hubo burlas ni voces alzadas. Habían visto a Tallari enfrentarse con dignidad a don Fermín, y en silencio, aunque muchos no lo admitieran, comenzaron a respetar lo que antes habían despreciado. Isabela, aquella viuda despreciada, ya no caminaba con el peso de la vergüenza, sino tomada de la mano de un hombre que había devuelto la honra a su nombre. El invierno se despidió y con él llegó una primavera luminosa. Fue en esos días cuando Isabela sintió en su vientre la promesa de una nueva vida. Cuando se lo confesó a Tallari, sus palabras fueron apenas un susurro, pero el impacto en él fue como un rayo de sol atravesando años de oscuridad. Sus manos, grandes y endurecidas por la vida en la sierra, temblaron al posarse sobre el vientre de ella. Los ojos, que siempre habían parecido de piedra, se llenaron de lágrimas. «Un hijo», murmuró, como si temiera pronunciarlo demasiado alto y que el destino lo arrebatara otra vez. Isabela sonrió, con el rostro iluminado por la esperanza. «Un hijo o una hija, lo que Dios quiera darnos». Y así, con cada mes que pasaba, la montaña fue testigo de la transformación más grande en la vida de Tallari. Aquel hombre que había enterrado su corazón junto al cuerpo de Jimena. Aquel guerrero que había prometido vivir en la renuncia, ahora esperaba con ansias la llegada de una criatura que lo uniría para siempre a la mujer que le había devuelto el derecho de amar. El día del parto amaneció con un cielo claro, teñido de tonos dorados y rosados. La montaña, que tantas veces había sido escenario de tormentas, se vistió de calma para recibir a la nueva vida. Isabela, con el rostro cansado pero lleno de fuerza, trajo al mundo a una niña. Su llanto rompió el aire con un sonido puro, como un canto sagrado. Tallari la sostuvo en sus brazos, temblando como nunca antes había temblado en una batalla. La pequeña tenía los ojos cerrados,
el rostro enrojecido y las manos diminutas que se aferraban a su piel. En ese instante, la dureza de 50 años se desmoronó. El guerrero temido, el apache solitario, el hombre marcado por el dolor, se convirtió en padre. Alma, susurró Isabela, agotada pero sonriente. Se llamará Alma Montiel Cordero. Él levantó la vista al cielo y por primera vez en décadas no lo miró con rencor ni con reproche, sino con gratitud. Sintió que la promesa rota de su juventud encontraba al fin redención. Lo que le arrebataron en el pasado, el destino se lo devolvía multiplicado. Un amor verdadero y una hija que simbolizaba un nuevo amanecer. Sosteniendo a la niña contra su pecho, Tayari miró a Isabela con lágrimas en los ojos y pronunció las palabras que sellarían para siempre su historia. El amor que me arrebataron en la juventud, hoy la vida me lo devuelve en la madurez. Y esta vez, nadie podrá quitármelo. La luz del amanecer se filtró por la puerta de la cabaña, iluminando a la familia unida. Fue como si el cielo entero los bendijera, como si la montaña misma reconociera que, después de tanto dolor, el amor había triunfado. Y así, el apache que había vivido 50 años en soledad, encontró al fin su hogar en el corazón de una mujer y en los brazos de una hija. Un hombre al que llamaban maldito se convirtió en símbolo de esperanza, y la viuda despreciada se transformó en madre y en esposa amada. Porque el amor verdadero, aunque llegue tarde, siempre llega a tiempo. Y cuando lo hace no hay prejuicio, no hay odio, no hay sombra capaz de extinguirlo. Al terminar esta historia, quiero invitarte a algo muy especial. Si has sentido en tu corazón la fuerza de este romance, ayúdanos a seguir contando historias como esta. Suscribirte, dejar tu me gusta y compartir es la manera en que este canal puede crecer. Pero no solo por nosotros, sino por ti y por toda esta comunidad que ama los grandes romances de época, donde el amor verdadero siempre triunfa sobre el dolor. Y para saber que estuviste conmigo hasta el final, escribe en los comentarios una sola palabra que encierra lo que vivimos hoy: amanecer. Porque así como Isabela y Tayari encontraron un nuevo comienzo, cada historia que compartimos aquí es también un amanecer para quienes creemos en el poder del amor eterno.